Sepan que cuando teníamos a tantas estrellas Michelin y tantos periodistas nacionales e internacionales decíamos, bueno, y en el almuerzo de hoy o en el almuerzo de mañana, ¿qué le hacemos a gente como Quique da Costa con 3 estrellas Michelin, todos los que están estrellados y no estrellados? Y entonces dijimos, pues el primer día papas con costilla de Casa Tomás y el segundo día condumio de papas con conejo de Icó de los Vinos. O sea, que sepan que los estrellas Michelin, las principales figuras que hoy están en Tenerife gracias al primer foro, van a comer hoy papas con costilla y piña de millo, mañana condumio de conejo de Icó de los Vinos, de Icó del Alto. Gracias a todos por estar aquí, que lo pasen bien, y le doy la palabra a mi tocayo José Carlos Capel, crítico gastronómico del periódico El País, escritor, y que va a presentar a nuestro primer ponente. Bien, buenos días. Si yo tuviera que contar todos los méritos del primer ponente de este foro, Domingo Ríos, consejero de Agricultura del Cabildo y catedrático de La Laguna, de la Universidad de La Laguna, estaría media hora contándoles cosas. No va a ser así, pero antes de empezar, yo quiero hacerles una brevísima introducción, brevísima en lo que a mí concierne, porque el tema de la papa me llega de muy antaño, de muy atrás. Entonces, ayer por la tarde, como decía José Carlos Marrero, estuvimos en Icó del Alto, en el Barranco de Ruiz, y Micha, propietario del restaurante Maido, el mejor cocinero Nikkei que hay en el mundo, que lo verán ustedes en acción dentro de poco, junto con su ayudante, recogieron papas, paramos el coche, se fueron a un sembrado y recogieron papas. Estaban emocionados porque era como sus primas hermanas que habían viajado y 500 años después, 450 años después, se conserva ese tesoro fitogenético de un valor incalculable. Cuando los españoles llegamos los antepasados nuestros llegaron a América, iban buscando el dorado, ese mítico, esas riquezas que se habían prometido. Subieron por el río Magdalena. En fin, la conquista de América fue larga y tremenda, pero en realidad, el gran tesoro que los españoles descubrieron en Latinoamérica no fue ni el oro ni la plata, sino los recursos fitogenéticos. Si no hubiera sido por todos los vegetales que llegaron, plantas que llegaron a Europa, a España primero, estaríamos a estas alturas, pues seríamos otra sociedad, seríamos algo absolutamente distinto. Bueno, de las papas se desconoce casi todo. No seré yo el que les diga a ustedes el origen de las papas, porque se lo va a contar mucho mejor Domingo Ríos y luego María Ángeles Pérez Samper, catedrática, que tiene unos conocimientos enciclopédicos sobre las papas y la literatura que ayudan mucho a situar y a encajar este mundo. Lo único que puedo decirles es que la llegada de las papas siempre ha sido confuso. Es tan confuso que el plato nacional español, por antonomasia, la tortilla de patatas, la tortilla de papas, no se sabe quién la inventó. De esto yo me guardo una pequeña introducción para cuando sea mañana el concurso de tortilla de papas. Nadie sabe, hay conjeturas, es mentira que lo inventara el general Zumalacárregui en las guerras carlistas, conjeturas sobre una posible primera receta en los Países Bajos, cuando España estaba en los Países Bajos, gente que dice que fue en Badajoz, nada documentado que tenga realmente consistencia. Bueno, lo que me llamó mucho la atención, de esto y con esto voy a terminar después de leerles algunos párrafos, el Museo de las Patatas Fritas que hay en Brujas. En Brujas, ciudad norte de Bélgica, en Flandes, territorio de Flandes, hay un centro dedicado, un museíto pequeño dedicado a las patatas fritas. Los belgas consideran que son ellos los inventores de las patatas fritas. Es curioso, pero hay algo que les fastidia profundamente y es que se llaman French fried, es decir, patatas fritas francesas. Entonces, esto no lo pueden soportar porque entre los franceses y los belgas siempre ha habido un litigio importante. Entonces, yo me metí en ellos dicen que fue Santa Teresa de Jesús en Sevilla la primera que frió patatas.
No hay documentación posible, nadie lo ha demostrado. Luego dicen que fueron los pescadores belgas, eso se dice en el museo. Y por último, aseguran que fue en la Primera Guerra Mundial cuando los soldados belgas que hablaban francés le dijeron a los americanos lo de French fried, y con eso se quedó lo de, como hablaban francés, se quedó lo de las patatas fritas francesas. Bueno, pero los paneles del museo, que tienen mucha gracia, lo que tiene mucha gracia es la confusión, o no tiene ninguna, pero la confusión entre papa, que dicen ustedes aquí, que se dice en Sevilla, se dice en Huelva, como un reducto donde se habla de papa, y el resto de España, la península, dice patata. Yo creo que Domingo lo va a explicar. Yo no me quiero meterme en su terreno. Lo único que yo tengo entendido es que al regresar de su primer viaje a América, Colón pasa por el descubrimiento fue en el año 92, Colón regresa en el 93, pasa por la isla de Haití y trae batatas. La batata arraiga en la península con una fuerza tremenda y cuando llega la verdadera papa, 50 años más tarde o medio siglo más tarde, entonces los españoles creamos una palabra por confusión o por fusión de B por la P y creamos la palabra patata. Entonces, toda la literatura del siglo de oro está llena de referencias a las patatas. Lope de Vega, Calderón de la Barca, pero no se refieren a la patata, se refieren a la batata dulce, porque la auténtica patata no arraigaría hasta el siglo XVIII. Bueno, no me quiero meter en el territorio de dos sabios como los que están aquí, yo tengo mis opiniones, solo quiero leerles, voy a leer, está en francés, voy traduciendo, de los paneles del Museo de las Patatas Fritas, que tienen gracia, pero yo entiendo que son rigurosos. Dice, a partir del año 1573, la patata, la pomme de terre, aparece en las cuentas del Hospital de la Sangre de Sevilla. Este hospital se aprovisionaba de patatas del claustro de los remedios de las Carmelitas Descalzas, una orden nueva fundada por Santa Teresa de Jesús en el año 1515, que conocía la patata gracias a su padre y a sus hermanos que vivían en América Latina. Esta patata tenía flores de colores, púrpura y tubérculos rojos. Eso dice un panel, estoy leyendo, sigo. La primera mención se encuentra en la expedición que Jiménez de Quesada efectúa en el año 1537 en Colombia, cuando remonta el río Magdalena hasta la fuente, cuando iban buscando el dorado, que jamás encontraron. En esta región muy densamente poblada, los españoles encuentran maíz, alubias y trufas entre comillas, que en realidad eran las patatas, las pommes de terre. Los españoles, siempre en Colombia, otra crónica de Pedro Cieza de León, evoca en un libro de 1550 la guerra de Quito. Bueno, voy terminando. Lo último, le dedica el museo un panel a Perú y dice la patata, papa, fue domesticada en Perú por primera vez en una zona muy próxima del lago Titicaca que formaba parte de Perú. Los Andes son el centro de la biodiversidad de las papas. Claro, dicen pomme de terre, yo traduzco por patatas, pero es lo mismo. Y es lógico que el Centro Internacional de la Patata se sitúe en Lima. Han contribuido a reducir el hambre en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos ante un alimento trascendental que se pierde, se escurre como una anguila desde que llegó a Europa para saber el rastro de cada una de los orígenes, los nombres, y eso es lo que la hace absolutamente apasionante. Esto es históricamente, pero no tendría importancia si no fuera porque gastronómicamente las patatas o las papas son un auténtico tesoro gastronómico. Yo dejo de hablar, voy a pasarle la palabra a Domingo Ríos. Por favor, Domingo. Bien, un aplauso para él. Muchas gracias, Domingo. Todo tuyo. Vale. No sé si tengo activado el micrófono, sí. Buenos días, presidente del Cabildo, consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, consejero del Cabildo de Agricultura, consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, señoras y señores.
A mí me han pedido hoy, la verdad, que introducir un foro al que quizás yo estoy poco habituado, porque normalmente yo estoy acostumbrado a hablar en foros científicos o agricultores, y bueno, encontrarme con tanta estrella Michelin, con 20 y pico estrellas Michelin y con restauradores de primer nivel, a mí me... Bueno, dice, bueno, los agrónomos podemos decir algo en el mundo de la gastronomía, ¿no? José Carlos Capel me elevó el rango a catedrático, yo soy profesor asociado a la universidad, y a consejero. Mi consejero está aquí, yo soy jefe de servicio. Quería aclararlo porque, la verdad que Tenerife, y cuando hablo de Tenerife quizás tenemos que hablar de toda Canarias, fue puerta de entrada a este tubérculo, al tubérculo andino, a la papa. Hay que decir que hasta hace poco la primera cita que había es la que ha comentado José Carlos, que se encuentra en el museo. Esa cita hablaba del hospital hispalense, es una cita hecha por Hamilton en 1934, y habla de que en los libros de contabilidad del Hospital de Sangre de Sevilla, del Archivo Hispalense, pues se cita unas papas que ya eran cultivadas en el propio convento. Sin embargo, en el año 1988, el que fue catedrático de la Universidad de Las Palmas y rector de la Universidad, Lobo Cabrera, hace la primera cita a nivel mundial de la introducción de papas a través de las Islas Canarias. Dice, más tarde se termina una primera cita en Canarias en noviembre de 1567, cuando un notario público da fe del envío de mercancías desde Gran Canaria a Amberes. Y asimismo recibo 3 barriles medianos que decís lleven patata y naranja en limones verdes. Aquí yo quiero decir, y quiero hacer un pequeño inciso muy importante, en cuanto a que casi todas las citas que hay en cuanto a patata y batata durante el siglo XVI son muy confusas. Es decir, no sabemos exactamente cuándo se está hablando de batata, como la batata, como dicen los portugueses, batata dulce, de ahí viene el nombre de batata, que la trajo Colón de vuelta en uno de sus viajes y que se instaló en Canarias, de la papa que llegó un poco más tarde. De hecho, la primera cita, como decía antes José Carlos, la primera cita de la papa en Sudamérica es en 1537, en el diario de Juan de Castellanos, una entrada hacia la altiplanicie colombiana, no peruana, sino colombiana, una expedición española, descubre la papa, y la cita como la ha citado José Carlos, y después, posteriormente, en 1538, una expedición que lleva Cieza de León, al mando iba Pedro Fernández de Lugo, hermano del adelantado de Canarias. Es decir, des en cuenta que esa segunda expedición que va a Colombia está formada básicamente por canarios, fundamentalmente por canarios. Esto es un dato que prácticamente nadie sabe. Esa expedición importantísima que descubre la papa, que la cita claramente, está formada básicamente por canarios y por un capitán que era familia del adelantado, del descubridor o del conquistador de las Islas Canarias. Yo creo que esto es muy interesante desde el punto de vista de también ver que muchos de los que participaron en la conquista de Colombia eran canarios, habían nacido aquí en Canarias o partían de Canarias. Luego, esto es un dato ya muy interesante. Posteriormente, no pasa. Así tengo que mirar hacia arriba. Ahora. Y bueno, como decía antes, y posteriormente hay otra cita en Tenerife en 1574 de otro envío hacia Europa, y si así mismo vinieron de Tenerife 2 barriles de patatas y 8 llenos de aguardiente. Fíjense que el uso de patatas en aquella época es confuso, y vuelvo a repetir que puede llevar a la confusión. De hecho, una cita posterior de Thomas Nichols estuvo en 1560 en Tenerife, en La Gomera y en varias islas, y él dice, además de los vegetales que hemos dicho, producen en estas islas hoy garbanzos, habas y coches, que es una especie de grano semejante al maíz. Fíjense, nombra el maíz. Estamos hablando en 1560 y nombra el maíz, del que se sirven para beneficiar la tierra. Papas, aquí sí se dice papas. Pero ¿qué ocurre? Esta es una traducción de una traducción al portugués. Y como en portugués se dice batata dulce a la batata, a lo que nosotros conocemos batata, y batata a la papa, puede ser que haya muchísimas confusiones entre el portugués y el español. Encima se une
al cambio fonético de la B por la P entre patata y batata, que ocurre en el siglo XVI. Por lo tanto, es un siglo donde las citas hay que cogerlas un poco de manera especial, ¿no? Yo creo que la contribución de Viere Clavijo en general a la agricultura y a la botánica en Canarias es conocida por todos. Viere Clavijo es un ilustrado del siglo XVIII y a finales del siglo XVIII escribe su Diccionario de Historia Natural de Canarias y ella habla que, aunque con un error en los apellidos, que Juan Bautista de Castro trae las papas a Icó del Alto procedentes de Perú. Es decir, ya hay una cita, además, en concreto, a la Casa de la Pared, esa casa tan emblemática que sigue existiendo hoy en Icó del Alto. Y muy interesante, fíjense lo que dice Sánchez Manzano, dice que a partir del siglo XVIII la cantidad y calidad de la cosecha de papas afectaba el precio del otro alimento básico como el trigo. Esto es muy importante porque a partir del siglo XVII-XVIII el diezmo, lo que se pagaba, la parte que se pagaba a la iglesia, separa ya la papa del resto de vegetales y la separa en Tenerife básicamente porque una hectárea, una fanegada de papas llegaba a producir muchísimo. Piensen que una hectárea en aquella época de papas podría producir 6.000, 7.000 kilos, mientras que una hectárea de cereal, de trigo, 800, 900.000 kilos a lo sumo. Con lo cual, la papa era un matahambre, es decir, daba muchísimo de comer. Entonces, la papa se va imponiendo como un cultivo, poco a poco, había otro cultivo que era la viña también muy emblemático en aquella época, pero la papa se va imponiendo poco a poco como un cultivo porque además da mucho de comer con respecto a una hectárea de cereal. Esta es la entrada de la papa que se conocía hasta hace poco, en 1500, llegando a Sevilla, y ahí la rectificación importante de casi todos los libros de texto que hay es que la papa entró y se quedó, y además fusionó culturas en Canarias. Yo creo que eso es de lo más importante que podemos decir. Y aquí se distribuyó durante el siglo XVI prácticamente por toda Europa. Yo quiero hacer una pequeña parada en esta carta. Esta carta es una carta del primer obispo de Cusco, Fray Vicente Valverde, a Carlos V. Fray Vicente Valverde fue miembro de la expedición de Pizarro, de la primera expedición de Pizarro a Perú. Era un fraile que iba con él y lo nombran, habían dos candidatos, pero a él lo nombran en principio obispo de Cusco, el primer obispo de Cusco. Y en 1900, él tiene 2 o 3 epístolas con Carlos V, esta me parece que es la segunda o la tercera, y en esta, de 1539, no consigo leerlo, lo traje porque sabía que iba a ocurrir, o por lo menos lo dejé en algún sitio, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Y quiero comentarles un poco esta carta, porque esta carta dice mucho ya de la fusión de culturas entre Canarias, los Andes, incluso Mesoamérica. Sí, yo creo que es muy interesante. Aquí dice, es la página 6, empieza a describir muchísimas cosas, pero en la página 6 dice que hay muchas cosas en esta zona de Cusco, pero dice legumbres, habas, frijoles, chochos, que son como los altramuces de ahí. Cuando nosotros viene alguien y nos pregunta qué son los chochos, decimos como los altramuces de la península. Esto lo dice, es decir, chocho procede del quechua y es el primer obispo de Cusco el que se lo está diciendo a Carlos V en 1539, ¿no? Pero otra cosa curiosísima es que dice grano, maíz, que es el principal mantenimiento de los indios. El principal mantenimiento de los indios. Hay que pensar que el maíz es una reintroducción desde Mesoamérica, desde México, hacia Perú, hacia los Andes. Pero hay una cosa muy interesante que yo creo que hay que recordar. Los que conocen la zona de Icó del Alto, de La Guancha, de San Juan de la Rambla, incluso las zonas altas de la Orotava, nosotros cultivamos el millo, nosotros no decimos maíz, decimos millo, igual que en Galicia, igual que en Portugal, mijo. Nosotros cultivamos el millo normalmente asociado a la judía, es decir, normalmente dejamos que se enrame la judía, muchas veces asociado a la calabaza, normalmente calabaza, judías, millo, bueno, pues eso es lo que se conoce, y se conocía por la cultura olmeca en Mesoamérica, estamos hablando muchísimos atrás antes de la llegada de Colón, se conocía como milpa. Es una forma casi ecológica de cultivar, porque la judía tiene una contribución ecológica, como saben, con la parte de nitrógeno al cultivo,
y la calabaza, es decir, lo que forman es casi una especie de huerta. Bueno, este tipo de huertas son muy habituales encontrarlas en Ico del Alto, en San Juan de la Rambla, en La Guancha. Es decir, nos encontramos esta conjunción de cultivos donde la judía está de enrame con el millo y nos encontramos calabaza en los bordes. Es decir, es una fusión. Yo empiezo a hablar ya de fusión de culturas y ya veremos incluso en cuanto a los sistemas agrarios y nuestros paisajes, hablar claramente de fusión de culturas entre, sobre todo, los Andes y, yo creo, fundamentalmente, dentro de las Islas Canarias, la isla de Tenerife. Hay una cosa muy interesante que nombraré después, la teoría de los archipiélagos verticales, que yo creo que es aplicado a los Andes, que es muy aplicable en Tenerife. Y después dice aquí, raíces, batatas, cani, dice, y exactamente, para no leerlos todos, dice, papas, que es una cosa como turmas de cría, bueno, llega a hablar, a describirlas, pero sobre todo habla del chuño. No sé si ustedes conocen lo que es el chuño. Hay chuño negro y chuño blanco. El chuño es una preparación que se hace en base a secar, sobre todo en frío, la papa. Aquí lo describe incluso el proceso. Y esto es una carta de 1539. Fíjense, yo creo que lo interesante que es ya hablar de la fusión de culturas entre Canarias, Tenerife y los Andes. Quiero hacer un repaso por la biodiversidad. Decir que Tenerife es el tercer lugar del mundo con más variedades de papas después de los Andes y Chiloé. Quizás sea un poco exagerado desde el punto de vista de que ahí está Mesoamérica, es decir, está América Central. Y América Central no es un centro de origen primario de la papa, es un centro secundario, es decir, las papas vienen desde la cordillera andina y entran a Mesoamérica, ¿no? Pero bueno, si dejamos de un lado Mesoamérica, con los Andes y Chiloé, probablemente Tenerife sea el lugar con más variedades de papas antiguas del mundo, ¿no? Aquí vuelvo a recalcar lo de fusión de culturas porque, verán, esta orografía que tenemos nos hace que tengamos muchísimos agrosistemas. Yo creo que la gran riqueza es, tenemos una riqueza paisajística espectacular en Canarias, paisajes agrarios, paisajes agrícolas, que dan una riqueza impresionante. Y hay que hablar de fusión de culturas. Fíjense, ya un famoso antropólogo de la Universidad de Cornell habla de archipiélagos de verticalidad, porque habla de que en la parte llana de Perú con respecto a los Andes se sube muy fácilmente y había intercambio incluso de productos entre las zonas altas y las zonas bajas. Eso ocurre en Canarias desde históricamente, es decir, es normal que la gente subiera pescado a las partes altas y que comprara papas o manzanas en las partes bajas. Es decir, esa verticalidad en Canarias y en Tenerife se da muchísimo. Y nosotros tenemos una clara historia en cuanto a eso, es decir, siempre ha sido normal que la gente de la costa comprara productos a las partes altas y que las partes altas compraran productos a la costa. Tenemos paisajes como el de Vilaflor, con una singularidad. La papa aquí se cultiva hasta he medido yo, 1.835 metros de altura. Es decir, en Canarias no se cultiva como en los Andes, que llegamos a 4.000, casi 5.000, 4.000 metros y pico de altura, pero aquí estamos rondando casi los 2.000 metros de altura. Es también otra zona de Enifonche. Después tenemos paisajes singulares, muy especiales, como son Anaga, donde se cultiva la papa de una forma también muy especial. Teno, La Esperanza. Pero fíjense, este señor está haciendo lo mismo que están haciendo estas señoras en San José de Aymará, en el estado de Huancavelica. En San José de Aymará está como a 4.000, calculo 4.500, 4.600 metros de altitud, y bueno, estos están plantando una colección de variedades que plantan de forma comunitaria en esta población. Y la planta además de una forma muy curiosa. En pocos sitios del mundo se planta con un surco tan ancho y tan largo. Y en Canarias se asemeja muchísimo a eso. Es decir, lo que se hace aquí es muy parecido a lo que se hace en los Andes. Fíjense, es muy tradicional también la comida, es decir, relacionar la comida con la plantación de las papas. Esto ocurre también en los Andes.
Y aquí quiero destacar no solo que tengamos gran cantidad de variedades, sino que además las variedades de Canarias son diferentes ya de las andinas. Todos los análisis moleculares y morfológicos, sobre todo los moleculares, indican que son parientes cercanísimos de las variedades andinas, pero que han sufrido cierta evolución en Canarias y por lo tanto son únicas de aquí. Hay una variedad en concreto, la negra yemahuevo, que la veremos después, que es una reliquia, es única, además es un triploide, es de las pocas papas triploides, y esa variedad, cuando la he caracterizado y la he estudiado genéticamente con la misma especie en Sudamérica, se diferencia siempre en algunos alelos, es decir, siempre es diferente de las variedades de Solanum chaucha que hay en Sudamérica. Con lo cual, nosotros podríamos hablar de un centro secundario de origen de la papa a nivel mundial. Y bueno, cuando uno va a Cusco, y hay varias personas aquí peruanas, cuando uno va a Cusco, una de las cosas primero que se encuentra es que lo llevan a la zona de los andenes. La zona de los andenes son unos andenes, es decir, unas terrazas de cultivo donde se cultivaba la papa. Pero es que aquí hay una zona en concreto, en Ico del Alto, que se le conoce como los andenes, y donde se cultiva además la papa. Cuando yo he traído científicos peruanos aquí, cuando llegan sobre todo a Ico del Alto, se quedan sorprendidos. Dicen, es que esto es los Andes, esto es igual a los Andes. Es que además se utiliza muchísimas palabras que son habituales en el quechua. Por ejemplo, el cultivo de chochos, el cultivo de papa, la forma de cultivar, incluso con 3 arriendas, muy típico en la zona andina. Esta es otra, los andenes también, desde otro. Fíjense lo cerca que estamos del Teide, ¿no? Es decir, es una foto donde vemos el cultivo prácticamente a faldas del Teide. Como decía antes, la negra yemahuevo, una reliquia gastronómica, una reliquia fitogenética y además, como les comentaba antes, única a nivel mundial. Es una yemahuevo, como se llaman también muchas variedades en Sudamérica, pero esta además con una característica especial. Genéticamente, estudiándola con 200 variedades de esta especie en Sudamérica, ninguna, todas se parecían, pero ninguna era exactamente igual. Fíjense cómo nosotros hacemos una liga de abono, exactamente igual que en los Andes. O cómo escogen la papa de semilla. No sé si ven, están escogiendo la papa de semilla. Y esto es en Ico del Alto. La misma foto en los Andes, la misma foto en Ico del Alto. Es decir, estamos escogiendo la papa de semilla para el cultivo que vamos a plantar, ¿no? ¿Y cómo llamamos el almacén en los Andes? Troja. ¿Cómo lo llamamos aquí? Troja. Es muy parecido. De hecho, un almacén en los Andes se parece mucho a un almacén en Tenerife. Y aquí hablo, esa es la huertita, está al borde del Barranco de Ruiz, una huertita ínfima que tendrá 10, 12 metros cuadrados y donde esa señora está plantando, es decir, también la cultura del aprovechamiento del terreno. Esto ya es enteno. De esta huerta saqué prácticamente 2 o 3 pelucas, una peluca negra que casi estaba perdida, ¿no? Hablarles un poco rápidamente de la diversidad. La diversidad es tremenda. Tenemos en el Banco de Germoplasma 165 entradas de papa, de las que yo creo que son diferentes en torno a 70, 80. Y voy a describirles rápidamente, porque tengo poco tiempo. Esta es la azucena blanca, junto con la azucena negra, son papas antiguas de Tenerife, están dentro de la denominación papas antiguas de Canarias. Y esta variedad es una variedad exquisita. Normalmente en el norte se le suele conocer también como papas bonitas, pero diferenciando como azucenas. Es una papa preciosa, muy bonita. Después tenemos la bonita colorada, la bonita ojo de perdiz o llegada, la bonita negra, la bonita blanca. Decirles, yo creo que hay varios peruanos aquí, que por ejemplo es muy normal utilizar el término en los Andes masupapa, o utilizar las himillas, las variedades himilla. Himilla es bonita, linda. Y esta, como ven, nosotros utilizamos aquí sobre todo en el norte, solemos decir las papas bonitas, ni siquiera decimos las papas antiguas. Nosotros decimos en el norte de Tenerife las papas bonitas. Quizás en el área metropolitana es cuando decimos más papas de color. El grupo de las bonitas, las borrallas. Las borrallas son típicas de Anaga.
Se cultivan en Anaga y Teno. Es una curiosidad. En Anaga se le conocen como borrayas y en Teno como meloneras. Es una variedad que tiene, fíjense, una papa normal cultivada tiene un 19-20% de materia seca. Esta tiene aproximadamente un 35% de materia seca. Una variedad muy engajosa, es difícil de comer, pero a mí me gusta especialmente, ¿no? Y hay una variedad de esta de color rosado, que se le conoce como borraya colorada o borraya rosada. La colorada de Baga. La colorada de Baga es una papa curiosa porque en todos los análisis moleculares sale con una variedad intermedia entre andina y no andina. La negra yema de huevo, que antes dije era una variedad muy especial, muy curiosa, única en el mundo. La blanca negra, nosotros esta variedad Cultesa, la empresa Cultesa, que es una empresa participada por el Cabildo de Tenerife, ha saneado casi todas estas variedades, pero empezó con esta variedad, con la negra oro, con la blanca negra, que es una variante de la negra yema huevo. Las pelucas, fíjense que están muy indicadas, por ejemplo, siempre se indicaban para el consumo de personas que tuvieran azúcar. Es decir, la gente decía, si puedes comer alguna papa, cómete unas pelucas, cuando eras una persona que padecías de azúcar o tenías diabetes, ¿no? Y peluca negra, hay varios tipos de peluca, peluca blanca, peluca negra, peluca rosada. La torrenta, esta está en peligro de extinción, prácticamente cada día se cultiva menos. Torrenta o terrenta, o antiguamente conocida como bonita siete cueros. Bueno, y ahora simplemente voy a nombrar, hay más diversidad, no tan antigua. Esta es una papa, probablemente una papa obtenida en Alemania a finales del siglo XIX, que nosotros la conocemos como borrega o matancera. Una papa que interiormente saca colores color vino, y hay muchas variedades de papas que no solo son antiguas, sino que conservan los agricultores históricamente porque les han gustado. De hecho, esta variedad, por ejemplo, la rescaté de una familia que se llamaba Los Borrega, la conocían como Los Borrega. Probablemente de ahí el nombre de Borrega, no sé si la papa se llamaba así por la familia, o la familia se llamaba así por la papa, ¿no? De María, una papa exquisita que se está perdiendo, la tienen pocos agricultores. La mora, esta es una papa que es una reliquia, no está en la DO, papas antiguas de Canarias, probablemente porque hay muy poca producción y además porque no es muy buena de comer, pero sí es importante desde el punto de vista de recursos fitogenéticos. Es una variedad que sale, cuando la hemos comparado, sale exactamente igual a una variedad, no de los Andes, sino de Chiloé, del archipiélago de Chiloé. Es decir, que probablemente esta sea una variedad que procede no de los Andes, sino del otro centro de origen, que es justo debajo de Valdivia en Chile. Hay un archipiélago, el archipiélago de Chosnos, Chiloé, en Chile, donde nos encontramos que esta variedad es prácticamente igual a variedades que se conservan allí. Las palmeras, conocidas en La Palma como marciala, de hecho, la negra es la que se conoce como negra en La Palma. Aquí nosotros le llamamos palmera negra y en La Palma la conocen como marciala o negra. Y bueno, decirles que aparte de eso, pues durante estos años, yo creo que sobre todo el Cabildo de Tenerife, acompañado de otras instituciones, hemos hecho un trabajo básicamente de divulgación, un trabajo también científico, y también hemos, sobre todo de 2 o 3 años para acá, cada vez acompañado más a la gastronomía, porque de nada vale conservar un cultivo si además no se aprovecha, si no se consume cada vez más, ¿no? Yo creo que en los últimos años estas variedades cada vez tienen y hemos tenido ese problema, famoso problema de la polilla guatemalteca que nos ha impedido enviar y exportar estas papas, pero yo creo que hay básicamente que consumirlas más nosotros, apoyarlas en el mundo del turismo, que yo creo que es muy interesante que se le dé valor a esta papa, que no se consuma cualquier papa, sino esta, la antigua, y por otro lado, desde mi punto de vista, exportarla. El valor que tienen en otras zonas, sobre todo en la España peninsular, estas papas es increíble. Y bueno, ya agradecerle sobre todo a los agricultores que son los que mantienen esta biodiversidad, la siguen cultivando. Antes pasé una foto que hablaba de que hay casi 1000 hectáreas, entre 800 y 900 hectáreas de papas antiguas cultivadas. Entonces son ellos realmente los que están conservando estas papas y cultivándolas. Si no las cultivaran, poco valor tenían para valorizarlas. Y también quiero agradecer, bueno, muchas de las fotos son de Celestino González, hay una foto de Belén Sosa y la mayoría que son mías. Gracias por su atención.